Bueno, buenos días. Damos gracias a Dios en que nos podemos reunir esta mañana, poder aprender de su palabra. Y hace 8 días empezamos una serie que a veces, cuando tocamos este tema, pensamos que, pensamos que no tiene que ver con nosotros. Pensamos que cuando nombramos este tema es algo que no tiene que ver con nosotros y que es parte de otra religión, de otra tradición y de otras personas. Y hablamos de ese pecado que es considerado un pecado, que es el pecado de la idolatría. Y la idolatría prácticamente lo que genera es que es una devoción excesiva o algo que nos lleva a reconocer o adorar algo que no es Dios. Esa es la idolatría. Cuando tú tienes a algo que te atrapa, que tiene tu corazón, que tiene tus pensamientos, que te lleva a pensar más en eso que en Dios, eso es un ídolo. Y hablamos que en la medida en que tu vida se aleje más de Dios, se meta en ansiedad, miedo, inseguridad y dependencia, así mismo será la cantidad de ídolos que tienes en tu corazón. A mayor cantidad de miedos, a mayor cantidad de inseguridad, a mayor cantidad de frustración, insatisfacción, pues tu vida se va a hacer más evidente a quien adoras. Y pues hablábamos que hay cuatro escenarios en los cuales la idolatría se representa. Uno es la fama, el otro es el dinero, el otro es el poder y el otro es el placer, ¿sí? Entonces, la idolatría es todo lo que desplaza a Dios. Es aquello que cautiva nuestro corazón, atrapa nuestra mente, apela a nuestros deseos y somete nuestra voluntad. ¿Y dónde ha sido manifestada la idolatría? En este capítulo de Éxodo, capítulo 20, que quiero que tú lo tienes ahí, lo voy a proyectar en pantalla, pero quiero que lo leas antes de. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es ese segundo mandamiento? Dice así: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oramos, Señor. Sabemos que en nuestro corazón hay cosas que están compitiendo por seguirte y que no nos dejan seguirte a ti. Y que a veces son cosas que nosotros pensamos que no son ídolos, pero están ahí. Y tú nos estás mostrando que hay cosas que deben salir de ahí porque tú eres el único Dios. Él es el único Dios soberano a quien nosotros hemos decidido amar y seguir y que tú no tienes competencia. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestra vida debe estar centrada y fijada en ti. Amén. Entonces hablamos de la idolatría porque la idolatría pues está ligada al corazón humano. No es algo indiferente y no es algo que nosotros pasemos por alto. Es algo que está en nuestro corazón y que se hace más evidente. Y pues hoy quiero hablarles de algo que a veces nosotros no lo pensamos que está en idolatría, que es tan imperceptible, pero que está ahí. Y antes de entrar a ese algo, pues quiero contarles esta noticia que alguna vez ustedes la oyeron. Es la noticia que ocurrió el 20 de abril de 2003. Sucede que había dos comandos haciendo una descubierta y buscando a tres extranjeros que habían sido secuestrados por la guerrilla de las FARC. Y en esa búsqueda ellos llegaron a un campamento desocupado de las FARC. Y allí había tres oficiales, 15 suboficiales y 127 soldados. Así que la crónica dice que un soldado se apartó del pelotón, pues a hacer sus necesidades y clavó el cuchillo en plena selva y se dio cuenta que algo sonó cuando él clavó el cuchillo. Así que él empezó a mover y descubrió que debajo de tierra había una caneca llena con mucho, mucho dinero. Así que él empezó a decir, wow,
me encontré la huaca. Entonces, él estaba ahí cuando otro compañero se le acercó y le dijo, ¿qué hace? Digo, no, y le mostró, le dijo, mire lo que me acabo de encontrar. Y en cuestión de algún tiempo, ya ese pelotón de 147 hombres sabía. Y pues eso los llevó a perder todo sentido en el propósito de encontrar, y se presume que había más o menos, no saben, pero presumen que había 140.000 millones entre dólares y pesos colombianos. O sea, eso es mucha plata. Entonces, eso llevó a que entre todos empezaran a repartirse ese botín y ellos hicieron algo que se llamó un pacto de silencio, que no le iban a decir a nadie, que no le iban a contar a nadie, que todos iba a quedar entre todos callados. ¿Ustedes creen que eso funciona? No. Pues imagínense que cuando ellos fueron recogidos y llevados a la base en Popayán, los que estaban en Popayán se dieron cuenta que algo había pasado, porque unos llegaron en unas últimas camionetas, ¿sí? Otros llegaron exhibiendo relojes, otros llegaron con muchas cosas. Es más, 63 de ellos no llegaron a la base, se dieron de baja y muchos empezaron a gastar su dinero en un prostíbulo. Entonces fue la bonanza para ellos y en términos de ellos dijeron, se nos apareció la Virgen. Eso fue lo que ellos dijeron. Entonces cada uno de esos soldados más o menos recibió 60.000 millones de pesos, más o menos, o unos 70.000 en dólares, perdóname, que eso es mucha plata, ¿sí? Y llegaron a tal fantasía que entre ellos hacían chances de decir, venga, le compro un jabón por 10 millones de pesos, le compro un papel higiénico por 5 millones. Y así chanceaban entre ellos en el campamento. Pero la verdad salió a la luz y todo se descubrió porque pues su forma era demasiado evidente de que habían encontrado mucho dinero y empezaron toda una serie de investigaciones que hasta el sol de hoy los están investigando. Y en una crónica dice que para ellos ese ha sido el dinero maldito. Y hay una película que se llama Soñar no cuesta nada. Y ahí habla de eso que pasó entre ellos. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo 147 hombres cumpliendo una misión militar, al encontrar mucho dinero, pierdan el juicio y la cabalidad, retirándose del propósito y entregándose al derroche desmedido del dinero que no les corresponde. 147 hombres armados que en un momento, si la guerrilla hubiera querido atacarlos, los hubiera atacado suave. ¿Por qué? Porque su factor de distracción se volvió el dinero. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que es la codicia. La codicia fue la que llevó a estos hombres a que perdieran en un momento su propósito y su razón de ser frente al dinero que ellos empezaron a justificar. Y si la crónica dice, varios de ellos dicen, pues la plata no era de nadie, no la encontramos. El Estado le dice, si estaba haciendo un servidor público, ese era del gobierno y tienen esa puya desde el año 2003. Pero si ustedes son conscientes, han escuchado esa frase que dice que la avaricia rompe el saco. O sea, va a llegar un momento en que la avaricia va a ser mucho más fuerte que mi razón y que mi deseo. Va a sobrepasar mis límites, va a poner en duda mi fe y me va a llevar a pensar de una manera diferente. Entonces, la avaricia es el afán desmedido por poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es ese deseo en el corazón por querer acumular cosas con la intención de saber que si las tengo, seré feliz. Que si las tengo, voy a estar completo. Que si las logro, voy a sentirme realizado. Y es ese deseo intenso que nos lleva a acumular bienes, riqueza y objetos de valor más allá de las necesidades mínimas. O sea, la avaricia me lleva a un deseo que no puedo satisfacer. Y la avaricia no está sola, la avaricia va acompañada de algo que es la codicia.
La avaricia es el deseo incontrolable por tener más de lo que poseemos. ¿Y cuál es la frase? No estoy conforme con lo que tengo. No me siento conforme. Quiero algo mejor. No quiero este perfume pachulí que huele mentico. No, 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 no. Yo quiero un Calvin Klein. Y cuando me compro el Calvin Klein, quiero otro más fino. Y son en pequeñas cosas que se muestra nuestra avaricia. Y la codicia es el deseo por tener lo que otro posee. ¿Sí vio el carro que se compró? Dice que último modelo. ¿Y qué dice un avaricioso y un codicioso? Pero esos salen malos. Eso no dura mucho. Yo, esos carros chinos no funcionan mucho. ¿Sí? Entonces, la avaricia y la codicia están en el corazón humano. ¿Por qué? Porque yo me vivo comparando con otro. Porque yo vivo anhelando lo que él tiene. Porque yo creo que lo que dicen las redes sociales es la verdad. Y que si él se fue a pasar en Santa Marta y se gana un mínimo, yo que gano más plata porque no me doy ese lujo. Entonces, la frase común es, yo quiero lo que otro tiene. Yo quiero eso. Yo también lo quiero alcanzar. Y el apóstol Pablo, entendiendo el corazón humano, escribe lo siguiente: hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, la avaricia en mi corazón me puede llevar a que yo considere algo como mi Dios. Cualquier objeto que yo desee, cualquier situación que yo desee, lo considere un Dios. Y es tan así que Dios en los 10 mandamientos coloca en el 10.º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está en el 10.º mandamiento porque el corazón humano, su tendencia natural es a desear los bienes materiales de este mundo. Porque sabe o tiene en su concepto que si los tiene le va a dar poder, que si los tiene le va a dar control, que si los tiene le va a dar sentido. Y la avaricia no es algo nuevo. Ustedes se acordarán de Eva, que cuando Eva vio el fruto, vio el árbol, dijo que el árbol era codiciable para comer y para alcanzar sabiduría. La avaricia ha estado entre nosotros desde que el pecado entró en el mundo. ¿Por qué? Porque es una desconexión de Dios para aferrarme a algo que yo considero que me da propósito. Y eso es lo que hace Satanás. Hace ver aquello que no es conforme a Dios como si fuera algo real, como si fuera algo suficiente. Y la codicia más adelante se vio evidencia en Israel. Ustedes se acuerdan que cuando Israel llegó a la tierra prometida, Dios le había dicho al pueblo que no tocara ni tomara nada del botín. Pero un solo hombre, ¿se acuerda? Que se llamaba Can, dice en su relato que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual, ¿qué hizo? Codicié y tomé. La codicia no solamente se queda en mi corazón, la codicia me lleva a una acción, porque no estoy conforme con solo desearlo, tengo que tenerlo, tengo que hacerlo mío, tengo que lograrlo porque eso es lo que a mí me da propósito. Y años más tarde nos encontramos al rey David, que en una tarde, desparchado el hombre, en vez de estar en la guerra, se queda en la terraza y saliéndose observa una mujer que no es su esposa, que a pesar de que sus siervos le dicen, esa mujer es casada, dice que la manda a traer al palacio y tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, no es solamente los bienes materiales,
No solamente lo que yo quiero, es lo que entra por mis ojos y lo que yo quiero que se vuelva una realidad en mi corazón. La avaricia en el rey David trajo desgracia a su familia y desgracia a la nación. O sea, el avaricioso no solamente es avaricioso consigo mismo, no solamente se afecta a sí mismo, sino afecta a todos los que están a su alrededor, porque es un pecado que nos consume por dentro. Entonces, mi relación con el dinero determina quién soy yo. La forma en que yo uso el dinero determina dónde está mi corazón. Mucho de lo que hay en nuestro corazón refleja la forma en que hay en nuestro interior y cómo manejamos nuestras posesiones. Si tú quieres conocer el carácter de una persona, mira cómo maneja su dinero. Mira en la forma en que lo distribuye, mira en la forma en que lo ahorra, mira en la forma en que lo gasta. Salomón, el rey más rico que ha existido, dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vacío. O sea, quien ama el dinero, quien ama las posesiones, quien busca tenerlas y atesorarlas con el propósito de acumularlas, están dando sobre el vacío. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿es malo que yo desee comprarme otro carro? ¿Es malo que yo desee tener un ahorro? ¿Es malo que yo desee comprar otras cosas? No, no es malo. El punto es dónde está tu corazón frente a ese deseo. Si tú lo estás volviendo una prioridad, si tú estás dejando de hacer lo correcto y de tener una relación con Dios para entregarte totalmente a ese deseo, porque se ha vuelto una obsesión, se ha vuelto un deseo que tienes que cumplir. Entonces, por eso, frente al dinero, lo primero que yo tengo que examinar es mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Cuando hablamos de diezmo, no es el dinero lo que Dios está buscando, es la actitud de tu corazón frente al dinero. Si en realidad lo que tú estás dando, como dice Corintios, lo estás dando como un dador alegre o estás siendo como los ricos en el tiempo de Jesús, dando de lo que te sobra. Pero es la actitud del corazón que se refleja en lo que le doy a Dios, que le corresponde a Él, que refleja en dónde está mi confianza. Entonces, la escritura tiene mucho que decirnos acerca de la oración, del dinero. La Biblia contiene 500 versículos acerca de la oración, no menos de 500 acerca de la fe, pero más de 2350 versículos tienen que ver con el dinero y las posesiones. ¿Será que Dios nos quiere decir algo? ¿Será que Dios tiene la intención de que entiendas que el amor por el dinero, el amor por los bienes materiales no debería estar reinando en mi corazón? Porque esa es nuestra naturaleza. Y mira, esto no respeta que tú lleves 5 años, 10 años, 30 años en el Evangelio. Si tú vas a estos hombres, estos 147 hombres, que se encontraron en el Caguán con este dinero, te vas a encontrar que muchos de ellos no eran recién llegados al ejército, ya tenían un tiempo, pero un solo instante expuestos a tanto dinero corrompió su corazón. Entonces, no somos ajenos. La Biblia dice que 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con el dinero y las posesiones y el manejo de él. Uno de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento tiene que ver con el manejo de los bienes materiales. En el Nuevo Testamento se habla más de las posesiones que del cielo y del infierno. ¿Por qué? Porque Dios le interesa a tu corazón, porque no es este el lugar que Dios tiene para ti. Entonces, ¿por qué la Biblia habla tanto del dinero? Primero, por el profundo efecto que genera en nuestro corazón. Cada uno de nosotros reacciona frente al dinero. De una buena o mala forma, el dinero ejerce una influencia en nuestro corazón. Los bienes materiales.
¿Quién no se siente feliz por estrenar algo? Cuando ha ahorrado y se lo compra y por fin lo tiene, lo presume o no, o a mí es el único que me pasa. Eso hace el dinero. Nosotros trabajamos en pos de eso. Y lo segundo es porque lo mucho que el manejo del dinero dice de mi carácter. Entonces, algunos viven como la filosofía de Diomedes Díaz. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto, si se la sabe. Entonces, esa es la filosofía de algunos, pero algunos no tienen esa filosofía. Entonces, frente al dinero, yo tengo estas tres posiciones. Frente al dinero, yo puedo ser un despilfarrador, alguien que derrocha, alguien que vive bajo la filosofía de después miramos cómo hacemos. O de los mismos que dicen, Dios proveerá. Y Dios diciendo, pero si yo ya te proveí, entonces ¿por qué te estás gastando lo que? Entonces, son aquellos que viven metidos en el crédito y si su tarjeta está llena, ¿saben qué hacen? Buscan otra tarjeta. ¿Por qué? Porque no piensan en un futuro y no tienen establecidas sus prioridades. Muchas veces el manejo del dinero no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con un corazón que no se somete a Dios. Porque tú puedes hacer un presupuesto en Excel bien bonito, bien detallado, que todo te suma, pero eso no va a ser realidad si primero no cambias tu corazón. Eso no va a ser realidad si tú no colocas como prioridad a Dios. Lo segundo es el acumulador. Es el que retiene lo que tiene. Es el que es tacaño, que vive y piensa para sí mismo y entre más tenga, más se siente satisfecho. Y el último es el administrador. Es el que hace suya la sabiduría y usa todo lo que tiene para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en nuestro haber no es nuestro, no nos pertenece y lo vamos a ver más adelante. Entonces, mi relación con el dinero marca mucho de quién soy yo. Encontré esto por ahí que dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como las que quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso y hay dolor en su pérdida. Dos terceras partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen por una causa, dinero. Pero no es que el dinero tenga la culpa, es lo que hacemos con él, lo que en realidad marca a qué le estamos apuntando. El Señor Jesús dijo lo siguiente, manténgase atentos y cuídense de qué, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ya hay gente que se desgasta toda la vida comprando, teniendo. ¿Por qué? Porque quiere tener un estatus, porque quiere ser reconocido por la marca, porque quiere que se le diga que él es el doctor, porque quiere que reconozcan sus logros. Jesús, la avaricia no consiste solo en amar el dinero, sino en la preocupación excesiva por él. Si tú estás perdiendo el sueño, si tú no te sientes tranquilo, si en realidad esto te está robando la paz, es porque el dinero se ha vuelto un ídolo en tu corazón, se ha vuelto una prioridad, se ha vuelto algo que tú necesitas. Y hay dos escenas que nos reflejan de dos hombres frente al dinero. Y el primero, no lo vamos a buscar por motivos de tiempo, es un joven rico. Y dice, y su historia se encuentra en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y dice que este joven viene a Jesús y postrado le dice, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Había una preocupación sincera en él. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él dice, todos los he guardado. Y Jesús le recuerda los mandamientos, le dice, no matarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, amarás a los demás. Y él dice, yo he hecho todo eso, Jesús.
Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes. Ahí fue donde el joven no recapacitó, sino se dio cuenta que su amor por la riqueza será más que el amor de seguir a Jesús. Cuatro cosas. Número uno, tres cosas. Vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Saca el ídolo de tu corazón. Entonces, si frente a perder tu trabajo, si frente a perder dinero, si frente a ser estafado, tú te derrumbas y entras en una profunda depresión, pues ya sabes dónde está tu corazón. Ahora, no significa que una pérdida material no nos afecte. Claro que nos afecta. Claro, porque pueden hacer los ahorros de toda una vida. Claro, porque puede ser un propósito bueno. Y claro que me va a doler, pero el punto es si yo me quedo ahí todo el tiempo en ese ciclo. ¿Qué es lo siguiente que le dice? Dáselo a los pobres. Piensa en otros primero. La mejor forma de saber cómo está tu corazón es que cuando tú tienes dinero, tú estás pensando en otros. O sea, no creas que la canasta de amor es solamente algo que se nos ocurrió. Es algo que tiene que ver para mostrarte dónde deben estar nuestras prioridades, dónde deben estar suplidas las necesidades. Y lo tercero, luego sígueme. Hay algo mejor que tus bienes, es el reino de Dios. Y el dinero siempre va a estar en competencia con Dios. Entre yo estoy feliz mientras que tenga dinero en la cuenta, pero a la vez pienso que estoy seguro, pero no veo a Dios. Y hay un desbalance en esto. Entonces, la Biblia dice que este hombre se fue triste. Jesús lo amó, pero él se fue triste. No sabemos qué pasó con él. No sabemos si abrazó el Evangelio. No sabemos si al final recapacitó. Pero la Biblia dice al final en Apocalipsis capítulo 20 que aquellos que aman las riquezas no entrarán al reino de los cielos. ¿Significa con esto que no podemos tener riquezas? No, porque la gran mayoría, algunos hombres como Abraham, como Salomón, como David, fueron hombres ricos. La gran diferencia es dónde está tu corazón. Esa es la diferencia. Entonces, estamos en medio de una sociedad consumista. Estamos en medio de plataformas que te dicen, puedo obtenerlo lo más barato que consiga. Usted puede tener un computador que tanto ha deseado por 200.000 pesos. Yo no tengo esa aplicación. Entonces, uno lo ve sencillo. ¿Por qué? Porque en el mercado ese producto vale un precio más elevado, pero en esa plataforma es más económico. Entonces, como no estoy satisfecho, quiero seguir mirando la plataforma y comprando más. A tal punto que los expertos dicen que Dios no, que esas plataformas te usan a ti porque tú eres el producto final, porque apelan a tu avaricia, porque apelan a tu deseo. Por eso dan económicos los productos. Entonces, el mundo juega con nuestro deseo. Y Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, querrá a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En la antigüedad, cuando yo compraba un esclavo, yo quería que el esclavo estuviera 24/7 conmigo. No podía irse a otro lugar a servirle a otro señor, tenía que servirme a mí. Y no hay forma de servir a dos señores, no hay forma de poder tener a Dios en el corazón y a la vez estar abrazando las cosas de este mundo. No es posible. No se logra por más que quieras. Y tú puedes venir aquí y decir, Señor, yo te amo. He decidido seguir a Cristo. Pero en tu corazón mañana tú estás diciendo, bueno, necesito comprar, necesito hacer, necesito. No, el afán de este mundo va a pagar la devoción a Dios. Y Juan Calvino dijo la siguiente, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios no está reinando y ha perdido toda autoridad. ¿Por qué? Porque yo no se la quiero entregar a Él. Porque mi autoridad está determinada por lo que yo quiero. Porque yo no quiero un Dios que no puedo ver. No quiero un Dios que yo considero que no puede suplir mis necesidades. El otro caso es un joven, un hombre llamado Saqueo.
Saqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí, al sicómoro se subió. Entonces, Saqueo era un publicano, era alguien que extorsionaba a su pueblo, era alguien que en realidad tenía como propósito tener las cosas materiales en su corazón. Pero un día Jesús, pasando por ese pueblo, mirando a Saqueo, que era un chaparrito y que se había subido a una rama de sicómoro, le dijo: Saqueo, baja de allí porque es necesario que yo pose en tu casa. La invitación de Saqueo fue de Jesús. Jesús lo llamó y le dijo: ven, porque es necesario. ¿Qué hizo Saqueo? En su corazón buscó a Jesús primero. Algo le llamó la atención de Jesús. Algo atrapó su corazón. Él recibió la invitación directa de Jesús, porque fue Jesús quien le dijo: quiero estar en tu casa hoy. ¿Qué más hizo? Recibió la salvación de parte de Dios. Por eso Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy se ponen las cosas en orden porque Jesús es la prioridad. ¿Qué más hizo Saqueo? Saqueo dijo: mira, si yo he robado a la gente, yo la voy a reponer 3 veces. Si yo te robé, te lo voy a reponer porque eso decía la ley. Saqueo entendió que su prioridad no estaba en amasar fortuna, sino en conocer y creerle a Jesús. Y vas a llegar en un momento en tu vida donde vas a tener que tomar una decisión. O le crees a Jesús o le crees a tu cuenta de banco. O le crees a Jesús o le crees a la tarjeta de crédito. Yo se los he contado, pero en el comienzo, hace muchos años, cuando los dinosaurios existían y yo tenía tarjeta de crédito, había más días que quincena y yo no había diezmado. Y tenía una tarjeta de crédito dándome vueltas en los dedos. Así que parado frente al cajero, a punto de introducir la tarjeta, Dios me llevó a pensar: ¿de quién es ese diezmo? ¿Del banco o tuyo? Estás administrando mal. Si tú estás diciendo: mira, yo no puedo diezmar, si tú te paras delante de Dios y dices: Señor, lo que pasa es que no me alcanza, es porque tú has despilfarrado el diezmo que Dios ya te colocó de antemano. Porque Dios no te va a decir que diezmes si no te ha provisto primero. Y sabes una cosa, todos pagamos el diezmo. Si tú no lo colocas acá, se lo estás pagando al médico, se lo estás pagando al abogado, se lo estás pagando a un amigo, tú lo estás pagando. Y el libro de Malaquías es muy duro cuando dice: ¿robará el hombre a Dios? No pienses que después de que colocas el 10%, tú puedes hacer lo que quieras con el 90%. No. ¿Por qué? Porque todo el dinero y las posesiones le pertenecen a Él. Mío es el oro y la plata, dice el Señor en el libro de Ageo. Y Saqueo entendió que Dios era quien lo había transformado. Por eso le dio una prioridad a Dios antes que a las riquezas. Y su vida fue transformada. Entonces, para entender cómo relacionarnos con el dinero, les animo a abrir el libro de Primera Timoteo, capítulo 6, Nuevo Testamento, y vamos a extraer allí algunos principios. Primera Timoteo, lo voy a exponer, pero antes de exponerlo, quiero que lo busques. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Y vamos a extraer de aquí algunos principios de cuál debería ser nuestra relación con Dios. Entonces, en cuanto al dinero, quien tiene el dinero como su prioridad hace 3 cosas: lo ama, confía en él y le sirve. Si mi prioridad es el dinero, si mi prioridad son las deudas, yo voy a terminar amando lo que debo aborrecer, confiando en lo que no debo confiar y sirviéndole a otro Dios, porque esa es mi relación con el dinero. Y Pablo nos ayuda a entender mejor nuestra prioridad con el dinero
en el libro de Primera Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. Y dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le escribe a Timoteo con base a las riquezas y al uso del dinero. Y el primer principio que encontramos allí es que porque nada hemos traído a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Que necesitamos entender que el dinero no es bueno ni malo, es neutro. Lo que cambia la perspectiva del dinero, ¿qué es? Mi corazón. Y la forma en que yo decido emplearlo, la forma en que yo decido usarlo. Entonces, desde que nacemos, no traemos nada. Pero ¿cómo nace un bebé? ¿Lo han visto? Agarrado. Siempre está agarrado. ¿Por qué? Porque no quiere soltar. Entonces, no trae nada. ¿O alguno de ustedes ha visto algún bebé que trae un pan debajo del brazo? ¿Trae una canasta de mercado? No. ¿Por qué? Porque nada traemos a este mundo. Y lo siguiente es que cuando morimos no nos llevamos nada. Nada. O sea, nunca he visto entierro con trasteo ni tumba con caja fuerte. Entonces, no nos vamos a llevar nada. Eso nos da la perspectiva correcta de lo que es el dinero. Eso demuestra que las posesiones son de uso terrenal, no celestial. No me dan a mí el privilegio de estar en la presencia de Dios. Son temporales, no eternas. Por eso usarlas sabiamente debe ser una prioridad en nuestra vida. Todo lo que tenemos es prestado y lo dejaremos aquí cuando nos vayamos. Todo lo que tenemos es prestado. Yo le invertí 100.000 pesos a un esfero hace muchos años. Y era muy bonito mi esfero, bañado en oro, muy bonito. Y un día fui al banco y estaba haciendo la fila y estaba llenando el comprobante. De pronto llegó una señora y me dijo, ay, ¿me presta su esfero? Ah, sí, señora. Y yo conté. Luego cuando terminé la fila dije, ¿y mi esfero? La señora no apareció. Las cosas son temporales. Las cosas son pasajeras. Mientras que estemos en esta tierra, necesitamos entender que nosotros somos administradores, no somos los dueños. No te creas el dueño, no digas mi casa, porque Dios en un terremoto la acaba. Nada es tuyo, ni siquiera el perro, porque le abre la puerta y se va a jugar con el de la vecina. Nada es nuestro. Entonces, entre más entendamos que no es nuestro, más viviremos ligeros. Nos evitaremos muchos problemas y nos evitaremos mucha carga. Como hijos de Dios, somos llamados, no somos llamados a acumular riquezas, sino a expandir el reino de Dios en la tierra, porque nuestro tesoro está en el cielo. El propósito de nuestro dinero no es generar riqueza, es generar oportunidades para compartir el evangelio, porque uno se muere y nada se lleva. Entonces, Jesús dijo lo siguiente, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el oxígeno carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Saben cuál es el mejor plan de pensión? El cielo. Es en el cielo. Es en el cielo donde tú vas a ver aquellas personas que tú cuando diste para los misioneros fueron alcanzadas. Es en el cielo donde se va a ver todo lo que tú diste para que otra persona llegara a la iglesia. Es en el cielo. Vuelvo y digo, ¿significa que no debo tener nada acá? Sí, pero lo que tienes en la mano debes administrarlo bien, porque tú vas a rendir cuentas.
¿Qué más nos enseña Pablo? ¿Qué más le enseña Pablo a Timoteo? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esos. El contentamiento es la clave para no caer en la idolatría del dinero. Te voy a decir esto, léelo bien. Aprender a ser feliz con lo que, aprende a ser feliz con lo que tienes. Y si lo que tienes no te tiene contento, eres un idólatra. O sea, si lo que Dios te está poniendo en la mano no te satisface, no estás contento, tú estás buscando otro Dios, porque el Dios que te suplió no es suficiente y vas a caer en idolatría. Entonces, no sigas buscando. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en una cárcel. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Un apóstol metido en un hueco, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sigue el versículo más conocido por todos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puedo en Cristo que me fortalece? Aprender a estar contento. No lograr mis metas. Yo necesito entender que si Dios lo ha colocado en mi vida, en mi corazón, es lo que yo necesito. No necesito más. No necesito más. Eso es lo necesario. Así que las deudas innecesarias son una manifestación de mi falta de contentamiento. Si tienes deudas que no tienen que ver con el propósito de Dios, con tener lo que Dios te está dando, tú no tienes contentamiento. El contentamiento nos ayuda a alejarnos del materialismo, nos ubica en perspectiva con Dios y nos lleva a ser agradecidos. Mira, si tú no eres fiel en lo poco que Dios coloca en tu mano, no vas a ser fiel en lo mucho. Si tú no estás contento con ese poquitico de sueldo que te llega, no vas a estar contento aunque te lleguen millones. Porque vuelvo y digo, el problema no está en el dinero, está en el corazón. El contentamiento es aprender a vivir con lo necesario. Si tienes de más, disfrútalo. ¿Saben qué es ser rico en la Biblia? Es tener más de sustento y abrigo. Si tú tienes más de sustento y abrigo, tú ya eres rico. Eso es lo que Dios espera de ti. ¿Qué más hace el dinero? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, y se hunden a los hombres, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La avaricia tarde que temprano traerá destrucción. Si yo tengo como prioridad el dinero, tarde que temprano voy a sacrificar algo. Voy a sacrificar mi familia, voy a sacrificar mi salud, voy a sacrificar mi tiempo y sobre todo mi relación con Dios, porque no está en mi corazón servir a Dios. Entonces, mi prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más nos dice Pablo? Porque raíz de todos los males es el amor, el dinero. Si nuestra prioridad es el dinero, podemos hacer lo que sea para obtenerlo. ¿Cuántas familias se han destruido por una herencia? ¿Cuántos hermanos han dejado de hablarse porque el uno no le quiso devolver el dinero al otro? ¿Cuántas amistades se han perdido porque un amigo estafó al otro? El dinero tiene la capacidad de dañar nuestro corazón. Entonces, el dinero no es bueno ni malo, pero mi deseo por obtenerlo puede dar origen a cualquier mal sobre la tierra, incluso en perder la vida o quitársela a otro. ¿Saben? Cuando arrancó todo esto de DMG, ¿se acuerdan? Es interesante ver cómo personas que empezaron a creer en esta pirámide empezaron a llevar poquito y dijeron, bueno, voy a ponerles 2 millones, señores de MG. Y al cabo de algún tiempo de MG le dice, tome, le devuelvo 4 millones. Y dijeron, ah, no.
Si doy 4, me van a devolver 8. ¿Listo? Les entrego otra vez los 4. Luego lo llamaban y le decían, ya tiene los 8. Dijeron, no, esto es muy bueno. Voy a vender mi casa y voy a vender todo lo que tengo para meter más y ganar más. Y cuando el gobierno intervino esa firma y que todo quedó perdido, varia gente llegó a suicidarse porque su esperanza de tener más nunca llegó. Esa es la felicidad del arco iris, vivir buscando la felicidad más allá de nuestros propósitos. ¿Qué más termina diciendo Pablo? Y cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero me hace alejarme de Dios y trae dolor. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo que no me satisface. Entonces, ¿por qué para mí el dinero es importante? Primero, porque me da seguridad. Si yo tengo que alimentar a mi familia y tengo dinero en el banco, yo me siento tranquilo, ¿sí o no? Pero cuando no, cuando tengo que pagar un arriendo, cuando tengo que pagar una deuda, la inseguridad me absorbe. ¿Qué más me genera? Me genera estabilidad, me da un estatus, me permite moverme y me da comodidad. Entonces, el dinero genera una influencia en mí, buena o mala. Entonces, cuando el dinero se vuelve mi prioridad, el siguiente paso es alejarme de Dios, porque dos amos no pueden habitar en el mismo corazón. Entonces, prefiero confiar en mi cuenta bancaria que confiar en la providencia y el poder de Dios para mantenerme. Porque la cuenta yo la puedo ver, a Dios no. Porque la cuenta es algo tangible, el dinero es algo tangible, Dios yo no lo veo. Yo no sé si Dios me va a suplir mañana. Y nos pasa como el pueblo de Israel, que Dios le decía, guarde para mañana, y mañana no va a haber maná. Pero gente no le creyó y ¿saben qué hizo? Agarró 3, 4 baldados de maná. Ya el siguiente día, ¿qué pasó con ese maná? Se pudrió. Entonces, si mi esperanza sigue estando en las riquezas, yo siempre voy a tener un vacío que no puedo llenar. Hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto vale tu casa cuando tú te mueras? ¿Cuánto vale para ti que estás muerto? ¿Cuánto? O sea, si tú te murieras hoy y tuvieras una casa para ti, ¿cuánto valdría esa casa? Cero, ¿sí o no? Porque ¿para qué vas a necesitar una casa si te vas para el cielo? No. ¿Cuánto valen tus ahorros una vez que tú te mueras? Cero, ¿cierto? Porque no necesitas esos ahorros. ¿Cuánto vale tu ropa? Esa que tanto planchas, que tanto cuidas, que la mandas a la lavandería. ¿Cuánto vale tu ropa una vez que tú te mueras? Cero. ¿Cuánto vale tu carro? Ese que tanto cuidas, que polichas, que lo tienes al día, que le pagas el impuesto. ¿Cuánto vale tu carro cuando tú te mueras? Cero. ¿Cuánto valen los muebles de tu casa? Esos que compraste a crédito a 36 cuotas y ese comedor que está ahí en la sala, ¿cuánto vale? Cuando tú te mueras, cero. ¿Cuánto valen tus joyas? Todo lo que tú tienes, diría un señor, todos esos perendengues, todo eso que tú tienes en tu haber, tus joyas, ¿cuánto vale una vez que tú te mueras? Cero. O sea, todo lo que acumulamos durante nuestra vida, una vez dejamos este mundo, ¿para qué nos sirve? Para nada. Pero la gran diferencia es que si en tu vida Dios está primero, ¿cuánto va a valer todo lo que dejas? Mucho, mucho. Por eso, que nuestro propósito en la riqueza sea que Dios sea glorificado. Si nuestro propósito es acumular, estamos perdiendo el tiempo. Por favor, vayan al libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9, y con este termino.
Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Esta debería ser nuestra oración. Proverbios capítulo 7, 30, perdón. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Nosotros deberíamos orar como el proverbista. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Mira lo que oraba el proverbista. Dice, solo dos cosas te pido, Dios. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Señor, no me des mucho que te olvide y no me des poco que te aborrezca. Dame lo necesario. Entonces, si tú hoy en día estás tomando decisiones financieras sin consultar a Dios, tú eres un idólatra. Si tú estás perdiendo la paz en tu corazón porque hay cosas que no te dejan tranquilo en cuanto al dinero, tú eres un idólatra. Si tú no estás conforme con lo que tienes, con lo que Dios ha puesto en tu haber, eres un idólatra. Si tú estás reemplazando el tiempo con Dios por ir a buscar riqueza, eres un idólatra. Que las riquezas de este mundo no opaquen la intención y el amor de nuestro Dios. Puedes ponerte en pie y pensar en este momento, si quieres cerrar los ojos solo por concentración, y piensa por un momento, ¿qué tanto el dinero ocupa un lugar en tu corazón? ¿Hay alguna deuda? ¿Hay alguna situación que no te está dejando tranquilo en este momento? ¿Hay algo que te está robando la paz? ¿Puedes decirle hoy delante de Dios, Señor, yo disfruto lo que me has dado? ¿O te sientes intranquilo? ¿Hay en tu corazón un deseo por tener más? ¿Hay deudas que tú has adquirido que no eran necesarias, pero solamente por darte un caprichito las tienes en tu cuenta? ¿Has dejado de dar para otros solamente porque piensas que lo vas a perder? ¿Qué lugar ocupan las riquezas en tu corazón? Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Debes ser consciente que si las riquezas toman un lugar en tu corazón, tu siguiente paso será irte de esta iglesia, alejarte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón no tiene otro y no Dios. Así que tómate un momento para pensar, orar delante de Dios. Y si hay algún pecado que tú debas confesar, dile, Señor, yo reconozco que he sido un mal administrador, que no estoy contento, que hay cosas en mi corazón que para mí son prioridad y no tú. Ayúdame, Señor, a entregar en tus manos lo que es tuyo y que yo no he administrado bien. Padre, en esta mañana nos colocamos delante de tu presencia, reconociendo que hay cosas materiales en nuestro corazón que están compitiendo por tu amor. Y que hay cosas, Señor, que se están robando nuestra paz, que a veces nos da miedo pensar que si el dinero se acaba no sabremos qué hacer, que nos da miedo el futuro y por eso ahorramos desmedidamente, porque pensamos que eso nos puede dar una buena pensión, cuando Santiago nos dice que no sabemos qué será mañana. Padre, ayúdanos a ser consciente que el no colocarte a ti en primer lugar nos va a llevar a amar otro ídolo, un ídolo material que nos satisface, un ídolo material que nos llena, un ídolo material que no complace. Por favor, Dios, ayúdanos a recordar que lo que tenemos es gracias a ti. Y como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos.
que al final de nuestra vida podamos decir, todo lo que me diste, Señor, lo usé para tu gloria, para que personas fueran alcanzadas, para que poder tener un lugar donde se predica tu palabra, para que misioneros fueran sostenidos, para que personas llegaran al Evangelio y que al final tu nombre fuera glorificado. Ayúdanos, Señor, en medio de un mundo materialista, a buscarte a ti como una prioridad y no dejarnos guiar por nuestros propios deseos. Gracias, Señor, por enseñarnos dónde debe estar nuestro corazón y nuestra prioridad. Amén.